Saludo con mucho gusto a todos los amantes del fútbol, pero especialmente a los barcelonistas. Yo soy un culé por el mundo y en este segundo video abordaremos otro tema que en mi opinión es de gran importancia para el entorno del Barça, como es su filosofía conocida como cruyffismo. Bueno, pues el cruyffismo es una filosofía que abarca distintos aspectos que van desde lo táctico, lo técnico, lo psicológico, la gestión de un vestidor, la gestión de un entrenador, de una dirección deportiva, la manera de trabajar con una cantera, el perfil humano de los jugadores, entre otras muchas. Pero intentaré tocar lo suficiente cada uno de ellos sin que me quede demasiado largo el video. Esta filosofía nació en Holanda de la mano de Rinus Michels, quien fue mentor de Cruyff y a quien tuvo a su cargo como pieza clave para desarrollar este estilo de juego, tanto en un Ajax como en la selección holandesa. Incluso Michels fue encargado de llevar esta filosofía en un principio al Barça, en el que también dirigió a Cruyff. Y Michels además dirigió en una segunda etapa a la selección de Holanda, con la que ganó una Eurocopa en el 88 y en la que tuvo a jugadores a su cargo que fueron clave en la historia del Barça. Este estilo fue conocido en un principio como fútbol total, ya que la mayor característica era que todos los jugadores atacaban y defendían juntos en bloque, buscando siempre priorizar una salida limpia de balón, con transiciones muy elaboradas y muy ordenadas, buscando hacer el campo lo más grande posible y siempre intentando ir hacia adelante. Además, buscando defender a través de la posición del balón, ya que si tú tienes el balón, pues no te pueden hacer jugadas. Por lo de que una característica clave era la presión muy alta y muy fuerte, y siempre buscando tener ayudas de los compañeros en cuanto se perdía el balón para así recuperarlo rápidamente y volver a hacer una jugada de ataque antes de que te ganen la espalda. Otra característica muy importante de este estilo de juego es la superioridad posicional. Eso quiere decir que desde el portero hasta el último jugador va a buscar ofrecerse todo el tiempo para recibir el balón y así dejar que un jugador pierda la marca y por lo mismo en todas las jugadas o siempre estén parados en el campo 3 contra 2 o 4 contra 3 o 2 contra 1. Inclusive el portero va a salir muchas veces con el balón controlado para así atraer la marca y crear el espacio para darle el pase al jugador, pero para esto se va a necesitar que todos los jugadores tengan una concentración muy alta y para esto se necesita entrenar muchísimo tanto lo físico como lo psicológico, ya que si algún jugador está lento, no se ofrece o no va en la ayuda tras la pérdida, rápidamente se va a perder el balón, te van a hacer jugada. Por lo mismo es un estilo de juego súper arriesgado, ya que al atacar de esta manera, siempre con muchos jugadores en el área rival, en el lado del campo del rival, se dejan espacios y estos espacios pueden ser aprovechados en contragolpes. Y ya que este estilo de fútbol tiene características tan particulares como las que acabo de mencionar, es muy importante que si tú vas a intentar llevarlo a cabo, pues los jugadores que utilices sean formados bajo esta misma idea. Esto Cruyff lo tenía totalmente claro y por lo mismo creó la mejor cantera que creo que ha habido en la historia del fútbol, o una de las más interesantes por lo menos, como fue la Masía. Una Masía que está muy lejos de ser lo que alguna vez fue, ya que quienes ahora la han gestionado no la han sabido aprovechar y aunque han sacado algunos jugadores interesantes, nunca les han hecho hueco en el equipo principal, olvidando que una de las claves del proyecto es combinar a jugadores jóvenes de casa con jugadores veteranos también de casa, que vayan al 100% con un entrenador y con algunos retoques de jugadores muy importantes que compres en el mercado de perfiles que tú no tienes. Ahora lo que se hace tristemente es fichar nombres todo el tiempo, sobre todo en ataque, nunca dándole oportunidad a jugadores de la casa, intentando llenar la plantilla de estrellas, teniendo una masa salarial por lo mismo la más alta de todos los equipos de Europa, es decir, del mundo, en la que está lleno de nombres, pero por lo mismo es un equipo que cada vez trabaja menos físicamente, es un club de pura estrella, de jugadores consentidos, de muchos titulares indiscutibles, de una inestabilidad deportiva horrible. Van 4 directores deportivos en los últimos 5 años, igual 4 técnicos, y esto es responsabilidad de la pésima gestión de los Rosell, Bartomeu y toda esa bola que además se aferra al poder, entonces es muy difícil.
Y otra consecuencia súper grave que trae esto es que todos los jugadores que vas formando en casa no son aprovechados, son desperdiciados, se quedan en el Barça B en segunda división temporada tras temporada, hasta que terminas por regalarlo y luego en algunos casos el Barça se vuelve a interesar en ellos ya que destacaron. Para recuperarlos tendrías que pagar muchísimo más de lo que te costó, ya que tú lo formaste para nada más regalarlo. Todo lo contrario a lo que hizo Laporta con Guardiola en su momento, apostando por la cantera, subiendo a Sergio Busquets de tercera división y volviéndolo titular, apostando mucho más por Xavi y por Iniesta, sobre todo por Iniesta, que era un jugador que todavía no se hacía con la titularidad en el primer equipo, de algo que mucha gente no se acuerda, e incluso en alguna etapa siendo capaz de sentar a jugadores de la talla de Ibrahimovic y Henry para poner a dos canteranos como eran Boyan y Pedrito y hacer que el Barça fuera como un avión, demostrando claramente que en el fútbol lo más importante es la mentalidad y que vale más a veces tener a un equipo con jugadores de muy buen nivel como lo son Pedrito o Boyan, más que un equipo lleno de cracks, que los cracks tienen un ego, que los cracks muchas veces no bancan al entrenador, que tienen una mentalidad en muchos casos más individualista, pero pues sin generalizar obviamente. Principales razones para contar mucho más con los jugadores de casa es que estos jugadores van a ser formados o educados en el aspecto humano, en el que pues les van a enseñar desde muy jóvenes que están en el Barça. Esto va a hacer que pues rápidamente, si ellos están en el primer equipo y lo hacen bien, pues se vuelvan unas estrellas, pero que tienen que ser humildes, tienen que ser gente de familia, muy trabajadora. Guardiola decía que los jugadores que más le gustaban a él eran jugadores como Busquets, como Iniesta, como Xavi, que eran jugadores sin tatuajes, jugadores con la mentalidad, formados en la casa, que por lo mismo al ser canteranos sienten el escudo mucho más, que no están ahí por el dinero, que obviamente todos los jugadores son trabajadores y están ahí por el dinero, cobran y cobran muchísimo. Estos jugadores podrían haber ido a otros proyectos y pasaron casi toda su carrera en el Barça porque lo querían, porque querían bien al Barça y porque sabían que estando en el Barça y dando el máximo podrían conseguir muchos éxitos, que los éxitos del Barça son éxitos de ellos. ¿Qué es lo que quería hacer Rosell? Pues desde el principio traer a Neymar, lo trajeron, que es un jugador de un perfil totalmente contrario, y no que los jugadores que tienen tatuajes o que tienen peinados exóticos sean malos o todos no sean profesionales, porque Neymar para mí es un jugador semiprofesional. Será un crack, será lo que es, que apenas estuvo en la final de la Champions, así que seguramente vas a decir, ¿cómo se atreve a decir algo de Neymar? Pero Neymar es un jugador semiprofesional, porque si entrenara como tiene que entrenar, daría el doble o el triple de partidos a su máximo nivel de los que da al año, que da 10, 12 partidos buenos, y es justo el perfil contrario de jugador y es justo lo que hizo esta directiva, no escuchar a Cruyff y hacer lo contrario, traen a Neymar. ¿Por qué creen que Guardiola nunca ha querido llevarse a Neymar al City? Porque ese tipo de jugadores, sobre todo creo que los jugadores que vienen de Brasil tienen una filosofía, los jugadores de Brasil que tienen el 10 normalmente, porque hay jugadores súper trabajadores de Brasil también, como son Dani Alves o Roberto Carlos en el Madrid, que también en algún momento ya era una estrella tan grande que pues cambió, como suele pasar con casi todos los jugadores, cuando se endiosan demasiado. Pero es mucho más fácil que un jugador de perfil humilde dure siendo humilde mucho más tiempo y no se le suba a la cabeza a los 5 minutos como fue Neymar. Pareciera ser que en el Barça nunca aprendemos y no dejamos de fichar a la típica estrella del jugador superdotado brasileño, que al principio nos da muchas alegrías, pero que después se va volviendo cada vez menos profesional, como lo fue Romario, como lo fue Rivaldo, como lo fue Ronaldinho y como también lo fue Neymar. Hace unos días discutía con un amigo que me decía que Bartomeu, Rosell, etcétera, ellos tenían un poco menos de responsabilidad porque les había tocado gestionar una etapa con Messi, con un Messi muy poderoso en el vestuario, ya muy grande, que muchas de las cosas o de los males del Barça venían por lo mismo, porque Messi tenía mucho poder y eso no era culpa de Bartomeu. Pero yo le decía que claro que era culpa de Bartomeu porque en un inicio, para empezar, Rosell y él fueron los que quisieron traer a Neymar y contaminar todavía más ese vestidor que ya tenía jugadores que habían ganado ya mucho, que además tras el desastre de haber apostado por el Tata Martino tuvieron la
bendición de apostar por un técnico como Luis Enrique, intervencionista, pero que al que no supieron respaldar después, ya que Luis Enrique lo dijo claramente, que después de la debacle de Roma, que en ese vestidor había jugadores que ya no tenían la mentalidad que se necesitaba, que ya no iban con el entrenador. Y sé que se refería en ese momento a Piqué, que aunque rendía increíblemente, pues era un jugador que no respetaba al entrenador, que se sentía por encima del entrenador. Y el otro era Neymar, que se sabía que tenía muy mala relación con Luis Enrique. En ese momento lo que debió de haber hecho la directiva es lo que hizo Laporta en su momento, darle el poder al entrenador para que haga la limpieza en ese vestidor y saque a quien tenga que sacar, así sea Neymar, así sea Piqué, y con eso se hubieran dado dos mensajes muy fuertes, tanto el de Piqué, que es un canterano que todavía estaba joven y que todavía estaba en muy buen nivel, sacarlo porque pues no apoyaba al técnico, hubiera sido un mensaje también para Messi, para Suárez, para Alba, y sacar principalmente a Neymar, que era un jugador semiprofesional, eso hubiera sido también un gran mensaje, y creo que con eso el Barça hubiera podido seguir por el camino que tenía que estar, que es el de la victoria y el del trabajo. ¿Qué hicieron ellos? Darle el poder al vestuario, sacar a Luis Enrique, además de difamarlo con sus medios de comunicación afines, y traer a un director técnico que, aunque yo creía que iba a trabajar de otra manera, al final fue un director técnico colega de los jugadores como Valverde, con el que se sabe que entrenaban 45 minutos 3 veces a la semana. Esto no es exageración, estas son declaraciones de distintos jugadores del Barça, y con el que los pesos pesados estaban encantados, ya que quién no quiere entrenar así, ¿verdad? Sabiendo esto de la gestión de Valverde, es súper fácil entender por qué los jugadores no estuvieron de acuerdo de que llegara Setién, que además los puso a entrenar mucho más tiempo y muchas más veces a la semana, y con el que estuvieron escéptico desde el día 11, al que se le atacó por la prensa tanto del lado de Sport, que defendía a los jugadores, como de Mundo Deportivo, que son unos obsesionados con el anticroifismo y que van a atacar siempre a todo lo que huela a croifismo. Se les olvida a los que ahora dirigen al Barça que no solamente hay que apostar por un técnico croifista, sino que también hay que darle el poder de poder echar a quien él quiera y de poder traer a, tal vez no a quien él quiera, pero dentro de unas opciones que él dé, traerle los fichajes que él cree que necesita para apuntalar su proyecto, también poder sacar a los jugadores que ya están viciados, cosa que para nada ha tenido ningún técnico en el Barça, ya que quien lo quiso hacer lo echaron, al gestor Valverde lo mantuvieron todo el tiempo que pudieron, y a Setién lo echaron también rápidamente en cuanto los resultados no se dieron, y lo atacaron por querer hacer un poco una gestión más cruyffista. A Xavi también le ofrecieron el puesto de entrenador, y al decirles que sí venía al Barça pero solo si le daban todo el poder, dijeron a través de sus medios que Xavi era demasiado codicioso, que quería mucho poder en el área deportiva, como si eso fuera malo, y todas las cosas que pidieron ahí las enlistaron, y que por eso no era muy buena opción, y lo empezaron a desprestigiar en sus medios, como siempre hacen. Un aspecto que quiero comentar es el apartado físico, que creo que también es un apartado muy importante para que un proyecto cruyffista funcione, y es tanto la preparación física, que tiene que ser altísima, como la preparación psicológica, como ya había comentado, también un X determinado tipo de jugador, que son jugadores bajitos, jugadores con un centro de gravedad muy bajo, que puede cambiar muy fácil de dirección, y que además tienen una agilidad mental muy grande, ya que al no tener el cuerpo que se necesita van a tener que estar muy atentos, muy concentrados y con una agilidad mental muy fuerte y muy alta para poderse así anticipar en las jugadas y ganar por velocidad y por anticipación mucho más que por cuerpo. Para estar preparados físicamente es necesario que el entrenador tenga todo el poder de poder decidir cuántos entrenamientos y de cuánto tiempo todo el tiempo, a pesar de cualquier jugador. Pues muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Aprecio mucho los likes, los comentarios y las suscripciones. Y sobre todo, tú si le vas al Barça, compara lo que han hecho y lo que hacían antes y verás que está muy alejado del verdadero cruyffismo. Visca el Barça, volveremos. Saludos.